Buen día, estimados alumnos, bienvenidos a esta clase. Bienvenidos. Esperen un momento, disculpen, estoy acá. Bienvenidos a esta última clase de hermenéutica. Vamos a dar de manera remota y vamos a ver la última parte que es hermenéutica postmoderna. Esta clase, para que usted entienda mejor, pueden complementar con la clase de postmodernidad que también voy a pasar grabada en video en breve. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad es una corriente filosófica que nace en Francia en los años 60, que critica justamente la modernidad. Eh, Básicamente en el siglo XX pasaron las dos guerras mundiales y el punto de vista de los filósofos franceses, este, por un lado la crítica al capitalismo y al socialismo, que ambos derivaban de totalitarismos. El capitalismo derivó en el nazismo y el socialismo derivó en el estalinismo. Y por otro lado el tema de que con la barbarie de las guerras mundiales se empezó a cuestionar ese proyecto de la modernidad y de la ilustración, que es la idea de la razón, porque la razón nos llevó a matarnos entre nosotros. Eh, entonces critican la racionalidad y la traición de la moneda. Entonces sostiene que básicamente la modernidad fracasó. Entonces por eso se llaman postmodernos, dice que después de la modernidad. Aunque aclaro que a no todos los postmodernos les gusta el término postmoderno. De hecho, Foucault odiaba ese término. Él se considera postestructuralista. Otro tema, vamos a ver. Eh, y justamente para la posmodernidad, uno de los problemas es el tema del discurso, y eso es lo que tomó en la hermenéutica. La posmodernidad criticaba a la modernidad por el discurso universalista, ese discurso totalizante, como diría Lyotard. Eh, Ese discurso que quiere universalizar, que quiere igualar todo, que habla de cosas abstractas, unidad, libertad, la libertad es una para todos, democracia, lo mismo para todos, y son discursos totalizantes. Y acá también, dentro del discurso totalizante, también hay las ideologías políticas, el socialismo, el capitalismo, que son discursos totalizantes. Eh, en lugar de eso plantean discursos pluralistas. Vamos a hablar de eso en este espacio. Este, La hermenéutica postmoderna tiene su fuente en distintas bases. Primero está Heidegger, que toca el tema de que el ser no es algo universal, sino que es el tema del ser ahí. El ser no es algo que, una categoría total, no es, la mesa no es una cosa abstracta, la mesa es una mesa concreta, hecha y derecha. Vamos a ver cuando demos en filosofía también, complementen este video con la clase de filosofía. Eh, El estructuralismo francés y la teoría de Friedrich Nietzsche. La teoría de Nietzsche, también entra. Nietzsche decía que no hay hechos, sino interpretación del hecho. No importa el hecho histórico, sino cómo se interpreta el hecho. Para Nietzsche, la interpretación es una forma de totalizar el discurso. O sea, cuando vos interpretas, estás imponiendo tu discurso. Y eso planteaba el amigo Nietzsche. Partamos, ahora a continuación demos unos conceptos básicos El primer concepto que quiero abarcar es el de metarrelato. Un metarrelato, un macrorelato es una narrativa en el contexto de la teoría crítica y el postmodernismo. Es un esquema de cultura, o sea, una narrativa que se impone, que organiza. Por ejemplo, las ideologías políticas son metarrelatos. O sea, el liberalismo gira todo, toda la libertad, ideas de libertad, individuo te impone ideas hasta un relato que parte de el individuo como centro de, entonces por eso es un metarrelato, te habla de los derechos del individuo, la libertad del individuo, y el marxismo te habla de la lucha de clases, y son conceptos que universalicen con lo que se pretende explicar todo. O sea, la lucha de clases, puede explicar la historia de Japón, de la India, de la China, puede explicar con el tema de la lucha de clases. Y lo mismo el tema liberal, el tema de la libertad. Que para liberar la libertad se usa la libertad de comercio, la libertad de intercambio,
la libertad individual por sobre lo colectivo, como plantea, por ejemplo, Ayn Rand. Eh, y esta narrativa organiza no solamente, totaliza no solamente el discurso, sino también la experiencia del conocimiento. Eh, la ciencia gira en torno a la idea de desarrollo individual, la idea de competitividad, la idea de, por ejemplo, en una sociedad liberal, en una sociedad socialista, la ciencia tiene el aspecto colectivo. Este es el concepto planteado por Lyotard. Los metarrelatos son las grandes ideologías del siglo XX, que obviamente explosionaron, o sea, se perdieron, se diluyeron. ¿Por qué? Porque esos metarrelatos llevaban al totalitarismo. Ese tema, esta es la verdad, y acá eso llevó al totalitarismo para Lyotard. Y en el siglo XX tenemos que el tema de que se diluyeron. Eh, Hay muchos pensadores, incluso actuales, plantean que ahora no podés hablar, por ejemplo, el término de derecha e izquierda, porque no hay una derecha pura y tampoco hay una izquierda pura. Vos tenés gente de la derecha que plantea reformas estatales, como tenés también gente de izquierda que plantea este, cosas de derecha, por ejemplo, la izquierda latinoamericana que plantea la reforma agraria que es una cosa liberal, por cosas por motivos históricos, lo que sea. Pero el punto es que ahora, de hecho, ya no puede haber un partido así de izquierda marxista ortodoxo puro, y no puede haber tampoco un partido liberal puro así. Ni siquiera el Partido Libertario no puede plantearse puro porque eh, no, la ideología ese discurso ideológico ya perimió, ya la ideología nos llevó al totalitarismo, entonces ya eh, se agotaron los metarrelatos. Metarrelatos también son las palabras, las expresiones como libertad, igualdad. Libertad, ¿qué hablamos cuando hablamos de libertad? Igualdad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad? Ahí depende, por ejemplo, un liberal te va a decir que igualdad es la igualdad de oportunidades, o sea, y un marxista te va a decir que la igualdad es una igualdad así, este, más universal que este, por ejemplo, ahora, por ejemplo, del tema de los derechos. Hay gente que habla de derechos, de que debate entre izquierda y derecha, que la gente progre o woke, no sé si decirle totalmente izquierda, la gente de izquierda te dice la vivienda es un derecho, y el liberal te dice, bueno, ¿y quién paga ese derecho? Vos tenés derecho a, yo tengo una casa y te saco esa casa y porque el otro tiene, si vos ganás, si vos ganás más que yo tengo derecho a quitarte parte de tu plata para que vos, esa es la discusión, acá no nos vamos a ir, no vamos a, podemos debatir todo el día, pero no vamos a llegar a ningún consenso, pero la discusión es esa. ¿Qué son los derechos? ¿Qué es lo que establecemos como un derecho? Y ahí depende del discurso, ¿qué es un derecho? O el papel del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que garantizar a todo, el Estado tiene solamente que ser un mero regulador de cosas como la libertad, la propiedad y la... ¿Cuál es el papel del Estado? Y acá entre los mismos liberales, no solamente los marxistas, los mismos liberales minarquistas, eso tiene que el Estado tiene que ser lo mínimo. Y liberales socialdemócratas, eso tiene que ser el famoso el Estado presente. John Rawls, por ejemplo, decía que el Estado tiene que garantizar la educación y la igualdad de oportunidades. Y John Rawls no era marxista, era liberal. Entonces Lyotard dice que el abandono de los relatos que se caracteriza por eso, porque ya no hay más metarrelatos. Porque los metarrelatos llevaron a discursos universalistas y totalizantes, y la modernidad tiene esa característica que es universalista, que quiere englobar todo. Hablemos de un concepto más, más significativo para esta charla, para los fines de esta charla. Eh, el concepto de construcción. La deconstrucción es sencillamente construir un discurso y volver a armarlo, a ensamblarlo. Eso es deconstrucción.
Yo agarro el discurso y le cambio el sentido. Eh, Encontrar el relato de las ambigüedades, fallas y, ¿verdad? Y contradicciones y armar un discurso en base a eso. O sea, desarmar el relato y armar de acuerdo. Voy a poner varios ejemplos. Un ejemplo clásico de construcción, por ejemplo, son los Simpsons. Los Simpsons son una deconstrucción a lo que serían las series de la familia tradicional. Ustedes, ahora no, ahora parece común eso. Parece común porque ahora hay un montón de series que son clones de los Simpsons, Padre de Familia, South Park. Pero los Simpsons en su tiempo fueron innovador porque fue una deconstrucción del discurso. Entiéndase, la serie de familia antes mostraban un tipo de familia. Papá sabe, había una serie que era Father Knows, no sé qué era la familia. Está la familia Ingalls, que es la familia tradicional, mamá, papá, nene, nena, Lassie, la familia Ingalls. Y era esa familia donde el padre era una persona protectora que siempre daba consejos morales a su familia para sostener la familia. La mujer era la ama de casa. ¿Y qué hace los Simpsons? Los Simpsons toma esa estructura tradicional de la familia, pero desarma y deconstruye. Homero sigue siendo un buen hombre, proveedor de su familia, sigue teniendo la figura del padre de familia tradicional, pero no es el padre virtuoso que presentaban las demás series americanas de la época. Homero es un tipo tonto, que le quiere a su hijo, pero este, no sabe expresar y es violento con Bart, por ejemplo, le ahorca eso. Este, eh, Marge es una ama de casa, pero no es la dulce ama de casa, sino que tiene cierto rasgo de neurosis y tiene también cierta. Bart no es ese niño medio traviesito, pero sino que Bart es un tipo súper travieso, un tipo que lleva al extremo, no es ese travieso inocente como Daniel el travieso. Bart no es malo, pero sí es totalmente ido, se le va el mambo con el tema de la travesura. Lisa es la sabe todo insufrible. Entonces, se deconstruye, se toman los mismos elementos de la familia, de esas series familiares, pero se desarman y se arman de otra manera. Y ahí con eso se critican los valores. O sea, lo que te dicen los Simpsons es, esa familia idílica tradicional americana no existe. Y caricaturizan eso. Y a través de esa deconstrucción hacen una crítica social. Otro ejemplo más viejo que los Simpsons es el Quijote. El Quijote es una deconstrucción de las novelas de caballería. El Quijote toma todos los elementos de la novela medieval de caballería y todo deconstruye. El protagonista, en vez de ser el apuesto caballero, la figura del apuesto caballero virtuoso, el Quijote es un pobre viejo, ya entrado en años, que de tanto de caballería se le secó el cerebro y se volvió loquito. Eh, Dulcinea no es la princesa virtuosa, sino que no es ni princesa para empezar. Y segundo, que es bastante inteligente, mordaz. Sancho Panza, en vez de ser el fiel aliado, que es también el fiel aliado, porque está la estructura, pero también en la voz de la razón le discuta a Quijote, pero al final me decir, o sea, es una deconstrucción, toma todo el elemento de la novela de caballería y a través de eso Cervantes hace una crítica a la novela de caballería, a esos valores medievales que ya perimieron en la época de Cervantes. Entonces, ese es un ejemplo, son ejemplos este, de construcción eh, que puedo citar. Tomar algo, usar los mismos elementos, pero desarmar y revelar la falencia de ese discurso. En este caso, Quijote revela la falencia de la sociedad, de la moral medieval, de la novela medieval y de ver también la falencia de la sociedad española a su tiempo. Aprovecha también matado de un tiro. Y Los Simpsons es una crítica a la sociedad americana a través de la falencia de esas series familiares de, de casos. Entonces, eso son de construcciones. Juego de Tronos también, porque Juego de Tronos es una novela de fantasía, pero hace más énfasis en las reyertas políticas, eso que en la fantasía. O sea, en Juego de Tronos hay dragones, eso, pero eso no es lo importante es las maniobras políticas y la trama del Trono de Hierro.
La ficción está de complemento. Al deconstruir se utiliza el lenguaje y se cambia el sentido de las cosas. El ejemplo que da Derrida es la farmacia de Platón, que Platón usaba por la escritura, Platón usaba el término fármaco. El término fármaco quiere decir remedio para la memoria, porque la escritura te ayuda a recordar, pero también fármaco quiere decir veneno para la memoria, porque Derrida resalta esto de Platón, que Platón si bien hablaba de la memoria como algo para recordar, también hablaba de que la escritura debilita la memoria, porque vos antes tenías que memorizar para acordarte, ahora la escritura te debilita, porque vos escribiendo memorizas menos. Si Platón no estuviera ahora, estaría en contra de la IA, por ejemplo. O sea, Platón no es que estaba en contra de la escritura, veía sus ventajas, pero también veía sus... Pero sí, para Platón era tanto un beneficio como una maldición, por eso fármaco. Y Derrida ahí deconstruye el lenguaje, o sea, el doble sentido de la palabra fármaco, para deconstruir el lenguaje. Y vos podés hacer eso, un discurso deconstruido a partir de diversas significaciones. Eh, Esto como ya veo en hermenéutica no solamente pasa con los textos, sino que también puede pasar con, como hablamos en la otra clase, con las obras de arte, eso que las obras adquieren su significado, se deconstruyen y adquieren un significado conforme se usa en la sociedad, conforme la sociedad les da un símbolo, un significado distinto. Entonces ahí también sería una especie de construcción que adquiere un nuevo significado. Eh, por ejemplo, el ejemplo actual, voy a poner un súper actual, la bandera pirata, que la Holy Roger, que era sinónimo de saqueo, piratería, que era para infundir temor. eh, Ahora se usa en contexto de un anime One Piece, se usa como símbolo de libertad. Y ves protesta, estuvo acá en la protesta de la generación de acá, empezó en Nepal, con el tema de Nepal, y ahora acá hubo una protesta, acá no fue como en Nepal, fue más reducido, pero también estuvo el tema de la bandera One Piece, y ahora en México el 15 va a haber una protesta, están todos ahí con su derecho, la bandera de México y la bandera de los personajes de One Piece está ahí en el... Entonces ven cómo se cambia, se deconstruye. La bandera pirata pasó a ser un símbolo de terror, porque los piratas ponían eso para infundir miedo, este, a ser un símbolo de... Entonces se deconstruyen, las cosas van cambiando, la gente le va dando nuevos significados, va revirtiendo ese tema. Como le dije, la colección trata de revisar los conceptos con la intención de descubrir el proceso histórico y cultural que subraya de ellos. De esta manera vos demostrás que la claridad de un texto no suele ser tal. Porque la intención del texto, está detrás de un proceso histórico y cultural. De esto ya hablamos al principio. ¿Con qué intención se hizo el texto? ¿En qué contexto se hizo ese texto? ¿En qué contexto cultural? Cuando vos lees Nietzsche, Nietzsche critica la moral. Él está en el contexto de la sociedad victoriana. Una moral represiva, una moral hipócrita. Y eso es lo que Nietzsche, este, básicamente Nietzsche criticaba. Ese concepto de la moral nietzscheana, ¿verdad? Y obviamente para tener reconstrucción tenés que tener conocimientos de filosofía, porque no es desconstruir, no es sencillamente vos tenés que manejar el concepto de la cosa, vos tenés que conocer el concepto y subvertir ese concepto. No es que yo agarro el Quijote y así voy a hacer una desconstrucción del Quijote. No, Cervantes tuvo que leer novela caballería para hacer su Quijote. Este, Picasso, vamos a poner un ejemplo de arte. Picasso tuvo que manejar la técnica artística para después subvertir y hacer lo que sea que hace Picasso. Eh, no es así nomás.
Y acá hay otro término que es muy interesante, que es el término la posverdad, el concepto de posverdad. Acá entra exactamente Nietzsche. Nietzsche fue el que vaticinó este concepto. No hay hecho, solamente hay interpretación. Y nosotros ahora vivimos en la época de la posverdad. El hecho es el mismo. Y vos decís, bueno, esto es una verdad, es algo objetivo. Pero el tema es cómo se discute ese hecho. Y ahora está también cómo se mediatiza y cómo se viraliza y cómo ese hecho. Ahora, un hecho puede tener varias verdades. Y tanto lo que yo diga como lo que ese tema de la posverdad. Los hechos objetivos, por tanto, tienen menos credibilidad que la influencia que se forma en el momento y la opinión pública. No sé, por ejemplo, el tema de la muerte de Charlie Kirk, que tanto, tanto la izquierda como la derecha usaron para sus, llevaban a su molino. La izquierda dijo esto, la tenencia de alma y el discurso de odio de Charlie Kirk que le llevó a su muerte, porque él esparcía odio y terminó siendo víctima de su propio odio. Y la derecha que dice, esto pasa porque la izquierda es intolerante y el asesino Charlie Kirk era de Antifa y tenía pareja, tenía pareja homosexual y este, el discurso progresista se volvió intolerante y Charlie Kirk fue víctima y Charlie Kirk solamente quería debatir y como no pudieron callarle con debate le callaron a balazos. Entonces ven como un mismo hecho se toma políticamente de acuerdo. Entonces esa es la posverdad. No importa el hecho, como decía Nietzsche, importa la interpretación del hecho. Acá volvemos a dar el ejemplo que yo di, el tema del Mariscal López, el uso político, por ejemplo, la figura histórica como Mariscal López, como el doctor Francia, como alguno para, como para, depende del momento político el Mariscal López, es héroe o villano, o como para algunos de izquierda, que para mí está mal eso, para algunos de izquierda, doctor Francia fue el primer comunista, más o menos, que el doctor Francia más o menos era comunista. Eh, Cómo se van interpretando esos hechos, ¿verdad? Eh, entonces ahí está el tema de, no importa lo que pasa, sino importa cómo se comunica, cómo repercute. Y también está el tema de la manipulación de las masas, cómo se manipula ese hecho. Y acá cumple el tema de las noticias, la difusión, Twitter, este, eh, y de hecho hay escándalos políticos en varios países, escándalos de influencers pagados para decir cosas o para hablar de una versión de tal hecho. Se usa eso ahora, o sea, los políticos están usando ese tema de las redes y los influencers este, para... Y ahí está el tema, no adulterar la verdad, o sea, no es que cambian, sino que ponen su interpretación del hecho. Y de los dos lados se hace lo mismo, o sea, vamos a decir oficialismo y no oficialismo. Dicho de otra manera, la pobreza es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada, o sea, deliberadamente se hace. Vos cambias a tu favor, ya sea omitiendo detalles de lo que no querés o contando lo que vos querés o cambias a tu favor. Y otra cosa, otro problema de la sociedad, sobre todo esta generación Z, es que influyen más los sentimientos que el hecho en sí. No importa eso, sino cómo se siente la gente, cómo te hace sentir ese hecho. Y ahí está el tema, por ejemplo, de la polémica, por ejemplo, del discurso del odio, que muchos dicen que la gente juega a lo emocional. eh, por ejemplo, la campaña del Me Too, que se basa en un caso de Harvey Weinstein, y ya eso se usó para el discurso de los hombres son violentos, los hombres son violadores. Y asimismo después también los hombres cuando pasó este tema de los primeros demandas falsas a Johnny Depp, ven, las feministas le cagaron a Johnny Depp, el feminismo le cagó a Johnny Depp. ¿Cómo se toma?
y se busca el lado emocional, no se busca más el debate racional, sino el debate emocional. Cuando vos, por ejemplo, hablas del tema aborto, por un lado están los por aborto que te dicen, ah, fulanita no quería tener bebé y se fue a una clínica a abortar y no tenían condiciones la clínica y murió por culpa, y si se legaliza el aborto no van a morir más gente como fulanita. Y después están también los pro vida que te dicen, este, este, que te dicen, este bebé podía ser un ingeniero, pobrecito el bebé que sufre, que le torturan al bebé. O te dicen, fulana, si el aborto es legal, fulana puede ser obligada a abortar, la familia puede, y ella por presión puede abortar. eh, Sabemos las dos vidas. eh, o te da la emoción también del hombre, ¿sabes? Fulano está ilusionado por el hijo, pero Mengana abortó, perdón. Entonces, o sea, no se busca el debate racional, sino que se busca el debate emocional, se busca llegar a la emoción de la gente. Y eso es grave porque ahí perdemos toda discusión filosófica, sino que se busca a la se busca llegar a la emoción, se busca generar indignación. Y acá está, por ejemplo, el tema de la indignación selectiva, ¿entendés? Que cada grupo se indigna cuando le conviene y cuando no le conviene se calla, ¿verdad? Entonces, otro tema, sí. Entonces, eso básicamente es el tema de la posverdad. Hablemos un poco de algunas críticas a la hermenéutica posmoderna. En primer lugar, tenemos el tema de que este, los posmodernos dicen todo que es discurso, todo es. Que por un lado es cierto, porque podemos criticar, o sea, el discurso tiene valor, pero por otro lado también es muy reduccionista y es muy limitante. Porque si vos decís que todo es discurso, quiere decir que nada es discurso. Y aparte está diciendo, está cayendo en una noción idealista de que el lenguaje o que el discurso puede cambiar la realidad. Y no, los feminicidios no van a disminuir porque vos hables con A o con E o con lo que sea. Eso no va a disminuir el feminicidio, no va a cambiar absolutamente. La gente no van a dejar de matar mujeres porque vos hables con A o con E. Así como no van a dejar no van a dejar de haber actos violentos porque vos prohíbas los videojuegos violentos. No funciona así la cosa. El hecho que vos censures palabras o lenguaje no vas a acabar con el racismo porque vos le dejes de decir a alguien negro, no le podías decir a alguien negro. Entonces, ese es el problema de la posmodernidad, que cree que cambiando el lenguaje o cambia y no funciona así. No se dan los cambios así. Ese es el problema que tiene la teoría posmoderna del campo hermenéutico. Este, Como les dije, vamos a ir profundizando más esto en otros, este, con mayor detalle esto en la clase de filosofía de posmodernidad. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima clase.